Buenas tardes. El cartel que les vamos a presentar lleva por nombre Insuficiencia renal aguda y COVID-19, el cual se realizó por alumnos del 10º semestre de la carrera de medicina, quienes son Alapisco Alvarado, Amayolea, Barreras Castro, Quintero García y Torres Díaz, bajo la asesoría del Dr. Esparza Olvera. Introducción hacia nuestro proyecto. Primeramente tenemos como el SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. Puede causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades graves. Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios, por ejemplo, tos, disnea o dificultad respiratoria. En los casos más graves se pueden presentar neumonía, un síndrome respiratorio, insuficiencia renal e incluso puede llegar a la muerte. La lesión renal aguda se define como la disminución de la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho, instaurada de horas a días. Su etiología es múltiple y aún en la actualidad la morbilidad y mortalidad es elevada. Esta se va a caracterizar principalmente por una elevación brusca de los cuerpos azuados. Puede acompañarse o no de oliguria y puede ser de origen multifactorial, como ya se había mencionado anteriormente. En el apartado epidemiológico, se ha informado que hasta un 29% de los pacientes con COVID-19 tienden a desarrollar una lesión renal aguda. Informes publicados indican que se necesita una terapia de reemplazo renal continuo en aproximadamente un 3 a un 17% de los pacientes que llegan a desarrollar la lesión. Los pacientes con esta afección tienen una mortalidad generalmente más alta comparados con aquellos que no la llegan a desarrollar, siendo de un 11.2% contra un 1.2% respectivamente. Antes de hablar de factores de riesgo, hay que tener en cuenta que todo paciente con lesión renal aguda secundaria a COVID presentará una progresión rápida de esta enfermedad. Esto se va a deber a factores como la hipoxemia e hipoxia, que serán enmascarados llegando a causar distrés respiratorio agudo acompañado de aislamiento de la vía aérea, lo que causará en el paciente hipotensión con una disminución del flujo plasmático renal, lo cual se verá reflejado en una reducción de la tasa del filtrado glomerular. Otros factores relacionados y que van a la par son la diarrea y la deshidratación, los cuales tienen gran impacto a nivel renal, llegando a causar de igual manera que el factor anterior una reducción en lo que va a ser la filtración glomerular. Estos factores serán ampliamente explicados más adelante en la fisiopatología. En cuanto a la etiología de la lesión renal aguda, en el contexto de infección por COVID-19, esta parece ser multifactorial y se explica de la siguiente forma. La infección por COVID-19 puede facilitar respuestas citopatológicas directas del tejido renal, es decir, la presencia de COVID-19 genera daño celular directo al invadir a las células tubulares renales y el intersticio glomerular, lo cual se puede comprobar mediante la detección de fragmentos de coronavirus en sangre urinaria por medio de PCR. También hay estudios que reportan que el COVID-19 usa la enzima convertidora de angiotensina 2 unida a la membrana para obtener acceso a las células. Se realizaron también secuenciamientos de ARN para identificar el tipo de células renales que el virus elegía como huésped y se identificaron los podocitos y las células del túbulo recto proximal. Se hacía énfasis en que el daño en los podocitos inducía con facilidad a la proteinuria severa. Otro punto a mencionar es el depósito de complejos inmunes, el cual menciona que el compuesto por antígeno viral o depósito de linfocitos T específicos o anticuerpos pueden dañar directamente al tejido renal. Por otra parte, también se encuentra la tormenta de citoquinas y mediadores inflamatorios, la cual es inducida por el virus SARS-CoV-2, generando efectos indirectos en el tejido renal como hipoxia, shock y rhabdomiólisis. Estos mecanismos se relacionan con la muerte de los pacientes con COVID-19. En cuanto a la respuesta inmune, se ha postulado que la sepsis produce síndrome de tormenta de citoquinas y, en consecuencia,
necrosis tubular aguda y disfunción multiorgánica. En cuanto a los mediadores inflamatorios, se tiene registro de que intervienen la interleucina 1, 7, 10, factor estimulante de colonias de granulocitos, proteína inducible por interferón 10, así como altas concentraciones de monocitos en pacientes graves. También tenemos que la presencia de COVID-19 en sangre se considera un proceso clave que lleva a falla renal aguda. Y por último, pero no menos importante, la deshidratación, la cual, debido a fiebre o a una menor ingesta de líquidos en el caso de las personas mayores, tenían múltiples consecuencias a nivel renal. Sumado a ello, pacientes que tienen COVID y anorexia y que además van acompañados de diarrea y diaforesis pueden llegar fácilmente a estados de hipovolemia e hipoperfusión renal. Dentro del apartado de diagnóstico tenemos criterios que son clínicos y de laboratorio. Tenemos un aumento de la creatinina sérica, una diuresis menor a 0.5 mililitros por kilogramo hora con una duración de más de 6 horas, es decir, el paciente cae en un estado de oliguria o incluso de anuria. Puede presentar proteinuria, que esta puede llegar a rangos nefróticos, hematuria, elevación del nitrógeno ureico sérico, una filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto, y todo esto se le debe agregar una confirmación viral para el virus SARS-CoV-2. Para el manejo, primeramente debemos clasificar a los pacientes según la escala de Rifle. Esta escala evalúa el daño renal por medio de la tasa de filtración glomerular. Según las letras R, que significa riesgo, y la letra I, que significa lesión, nos indicarán que el paciente deberá recibir tratamiento conservador, el cual será utilizado como de primera línea para apoyar a los pacientes con enfermedad renal aguda. Lo primordial en estos pacientes es evitar el progreso del daño renal, que en este caso se dan como tratamientos antihipertensivos, ya que un factor de riesgo para COVID-19 es la hipertensión. También se deben de dar diuréticos, dieta hipoproteica e hipocalémica, así como un adecuado aporte calórico. Esto último ayudará a que aumente la perfusión renal y disminuya la oliguria que se presenta. En este tipo de manejo, el paciente también debe recibir el tratamiento adecuado para el COVID-19 con el fin de que el virus no se siga replicando. Tampoco hay que dejar a un lado la importancia de una adecuada rehidratación, ya que los pacientes suelen presentar una deshidratación importante. Por otra parte, se debe aumentar la oxemia por medio de CPAP o puntas nasales, ya que aportará mayor oxigenación al pulmón, complementando el aporte sanguíneo ya oxigenado hacia el riñón, y éste tenga una mejor perfusión y filtración. Todo paciente debe ser vigilado adecuadamente, ya que si el paciente tiene una mayor disminución de la tasa de filtración glomerular, se necesitará implementar el tratamiento de terapia de reemplazo renal, como podrían ser la diálisis o hemodiálisis, teniendo en cuenta las normas sanitarias por el COVID-19 que se deben llevar a cabo con el debido cuidado, un adecuado equipo de protección personal, así como una desinfección de todo el equipo utilizado por pacientes sospechosos o confirmados, así como cualquier desecho deberá ser manejado como RPBI para que al momento de realizar los cuidados evitar así la infección de un paciente a otro como para el personal de la salud. Como conclusión hacia nuestro proyecto, llegamos a que la lesión renal aguda es una patología relativamente frecuente en los pacientes con COVID-19. Es un aspecto importante estudiar, debido a que en su forma aguda, esta se va a relacionar como una complicación secundaria a los fenómenos fisiopatológicos y sistémicos causados por el virus.